Y vamos a hablar ahora de profesiones, pero concretamente de las de riesgo. ¿Cuáles son y quiénes pueden acogerse a su regulación? La reciente petición de profesionales de la Guardia Civil y Policía Nacional de ser considerados puestos de riesgo abre sin duda el debate. Pero ¿qué establece la legislación en estos supuestos? Lo vamos a saber enseguida. Hoy me acompaña Isabel Cida, que viene acompañada a su vez toda una experta. Bueno, ya tenemos ahí abierto ese debate, pero en primer lugar yo creo, Vanessa, buenas tardes, que es importante distinguir, Verónica, la diferencia entre profesiones de riesgo y riesgos laborales, ¿no? Es algo diferente. Sí, es distinto, parecido y va unido, pero no siempre significa lo mismo. Tenemos profesiones clasificadas de riesgo que no siempre van a estar reguladas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y parecido, va unido. Ahora nos extenderemos un poquito más en esos detalles, pero vamos a ver, Vanessa, algo muy sorprendente. Vamos a ver una imagen en la que aparecen dos profesiones. Una de ellas es de riesgo y la otra no. La verdad es que a priori parece ser que la Policía Nacional debería ser esa profesión considerada de riesgo. Pues no, es la cantante Isabel Pantoja la que sí que estaría considerada como profesión de riesgo. No solo cantantes, ¿no, Verónica?, sino artistas en general. Artistas, trapecistas, bailarines, cantantes. ¿Por qué se hace esa distinción y a ellos sí que se les coloca en ese grupo? A ver, hay que diferenciar lo que son los regímenes especiales también de seguridad social y desde ahí sí que se engloba como puede ser pues artistas, mineros, policías locales, autonómicos. Ahí sí que se recogen. Sin embargo, Policía Nacional y Guardia Civil, desde ese régimen de seguridad social no se está recogiendo todavía, aunque efectos de prevención de riesgos laborales, bueno, pues obviamente por sentido común, bueno, pues se ven que son diferentes las actividades que desarrollan. Podemos ver algunas de las profesiones que sí que están consideradas profesiones de riesgo. La verdad es que hay bastantes que son bastante obvias, como por ejemplo los trabajadores aéreos o ferroviarios, mineros, artistas, como ya hemos comentado el caso de Isabel Pantoja, toreros, bomberos y policías locales. Sí que es cierto que no esos policías nacionales, como decíamos, o la Guardia Civil, aunque tienen, eso sí ahora hablaremos, su propia legislación. ¿Y a qué ventajas se pueden acoger? Pues vamos a verlo en la siguiente imagen. Ventajas que están reguladas, que son exámenes de salud bastante periódicos, una formación específica de esos riesgos laborales y lo más importante parece ser en la actualidad jubilarse sin penalización. Es algo a lo que le están prestando mucha atención, ¿no, Verónica? Correcto, porque tanto los exámenes de salud periódicos y formación específica en riesgos laborales ya se recoge desde la Ley de Prevención de Riesgos, que para todo el ámbito de aplicación eso está recogido. Sin embargo, en la jubilación es donde nos encontramos esa diferencia. Para todos los mortales, o la mayoría, o sea, tenemos que llegar a nuestra edad de jubilación y si lo hacemos antes se nos aplican unos coeficientes reductores en la pensión recibida. Sin embargo, pues para estos sectores o estas profesiones de riesgo es en las que no se aplica ese coeficiente reductor. Veíamos exámenes de salud, son unos exámenes en los que se les pide más pruebas que cuando puedes tener, por ejemplo, un reconocimiento de trabajo, cualquier otro tipo de profesión. En todas las profesiones se realizan las revisiones médicas acorde a una serie de protocolos establecidos de acuerdo a los trabajos y tareas desempeñadas. Entonces, obviamente, a policías, a mineros, etcétera, se les realizan unas pruebas diferentes que al resto de, bueno, o a otros de trabajadores de otras actividades. Hemos visto esas profesiones bastante llamativas y bastante obvias, pero hay otras profesiones que no se consideran profesión de riesgo y que también conllevan unos riesgos, ¿no, Verónica? Estamos hablando como profesiones de riesgo a policías locales, tal, pero sin embargo nos olvidamos albañiles, trabajadores del sector agrario, también están expuestos a determinado tipo de riesgos que desde la legislación de prevención de riesgos laborales sí que se recoge como especial peligrosidad por estar expuestos a trabajos en altura, por estar expuestos a manejo de productos químicos de alta peligrosidad. Y sin embargo no se recogen como profesión de riesgo. Pues vamos a hacer una cosa, los bomberos, como estábamos escuchando, gozan de estas ventajas al ser considerados profesión de riesgo y queremos conocer pues, a qué peligros se enfrentan a diario y cómo se preparan sobre todo ello. Peligros los conocemos de sobra. Enrique Laviano. Como decís ahí en plató, Vanessa, profesión de riesgo es aquella donde los trabajadores se enfrentan a diario a situaciones que pueden dañar su bienestar físico o psicológico.
Ellos son, entre otros, los bomberos. Raúl Plou es bombero y además forma a personas para precisamente evitar estos riesgos. Raúl, en tus más de 15 años como bombero de Zaragoza, ¿a qué riesgos te has enfrentado? Bueno, pues la verdad es que cada intervención tiene una serie de riesgos que son diferentes según nuestro propio rescate o intervención en sí. Hay riesgos que son muy cuantificables, como intervenciones con mercancías peligrosas, que ahí tienes peligrosidad diversa, riesgo pues químico, radioactivo, infeccioso. Bien, intervenciones un poco más del día a día, como pueden ser incendios de vivienda, con el estrés térmico que puedas tener, protección o riesgos respiratorios con el humo, el monóxido. Entonces, bueno, va dependiendo un poco, la intervención va asociada un poco a los riesgos, pero hasta la intervención más básica, incluso graciosa, como puede ser el coger un gato de un tejado o un árbol, pues lleva sus riesgos, porque al final es un trabajo en altura. Entonces, un accidente trabajando en altura puede ser mortal. Y Raúl, en esta empresa formáis a personas de empresas privadas que, bueno, necesitan una serie de formación, nunca mejor dicho, pues para atender algún inconveniente que pase en su día a día. ¿Cómo se forma? ¿Cuál es la formación más habitual que dais? Bueno, pues aquí en Next Level Seguridad y Emergencias somos un centro de formación especializado en seguridad y emergencias. En empresa privada, la ley de prevención dice en el artículo 20 que tiene que haber personal formado para intervención en emergencias, bien sea primeros auxilios, extinción de incendios. Entonces, principalmente aquellas formaciones que requieren una especialidad, que conlleva un riesgo para la persona que va a intervenir, y si no es profesional más, es la que solemos impartir más a menudo. Trabajo en altura, espacio confinado, incendios, primeros auxilios, hasta formación en plataforma, carretilla. Bueno, das un poco lo que es todo relativo en emergencias y en seguridad. Salvamento, rescate también y sobre todo primeros auxilios porque, como decías tú, es lo más común a lo que posiblemente te puedes enfrentar en una empresa que no es un bombero ni policía. Sí, al final, tú imagínate una parada cardíaca la puede tener cualquier trabajador, no hace falta ser bombero para tener una parada cardíaca. Entonces, si tenemos en una empresa un compañero que ha sufrido una parada cardíaca, si tenemos un desfibrilador y un compañero que sabe realizar las maniobras y está bien formado, él es el que le va a salvar la vida. Seguramente la ambulancia llegará con un periodo de tiempo de unos minutos, y eso requiere una intervención inmediata. Entonces, son formaciones que verdaderamente son agradecidas porque lo que está en juego es la vida del compañero. Raúl, hablamos al principio del riesgo físico, tú ya nos has respondido, y el riesgo psicológico. ¿A eso se prepara, por ejemplo, un bombero? Bueno, eso lo puedes ir interiorizando con la experiencia, a través, con el paso de intervenciones y rescates, pues bueno, tú interiormente te puedes hacer más fuerte o la sabes llevar mejor, pero al final siempre tienes alguna intervención que te ha causado mucha impresión y esa te la llevas a casa. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que con el paso del tiempo, pues bueno, ya sabes convivir con esa intervención y llega un momento en el tiempo que la tienes ahí, pero sabes convivir con ella. Raúl Plou, muchísimas gracias. Bombero desde hace más de 15 años en Zaragoza y formador para saber enfrentarse a esas situaciones, Vanessa, de riesgo diarias que tienen algunas profesiones. Gracias, Enrique. Veíamos, por ejemplo, los bomberos y otra duda que nos ha surgido, otra profesión, transportistas. Están muchísimas horas al volante en carreteras, largos trayectos. ¿Son o es una profesión de riesgo? No, lamentablemente no están recogidos en la normativa o la Seguridad Social no lo recoge como una profesión de riesgo, a pesar de, bueno, pues de estar expuestos, como tú bien dices, a muchas horas al volante, aunque estén reguladas las horas y los tiempos de descanso, fuera de su casa aquellos que hacen recorridos internacionales. Y sin embargo no se recogen como profesión de riesgo a estos efectos que se está hablando o que se está reivindicando por parte de algunos colectivos. Y de hecho, Verónica, la incidencia de accidentes en España está ligeramente por encima de la media europea. ¿Hay todavía mucha materia que hacer en cuanto a riesgos laborales? Sí, todavía nos queda muchísimo camino por andar, por recorrer y para eso, bueno, pues desde los servicios de prevención, los técnicos de prevención, estamos ahí para ayudar, para acompañar tanto a las empresas como al personal en plantilla, para ayudarles a que puedan aplicar o a explicarles o asesorarles cómo aplicar esa normativa de prevención de riesgos laborales e intentar, bueno, pues al menos, si no evitar todos los accidentes, porque sería
maravilloso, pero es una utopía, intentar minimizar y conseguir que cada vez sean menores esa accidentabilidad. Y no solo quedarnos en accidentes de caídas, quemaduras, cortes, sino que prevención de riesgos va más allá. Contactos con sustancias químicas, o contacto con riesgos biológicos. Quien está en contacto, por ejemplo, la Policía Nacional, cuando trabajan con los perros, tienen ahí un riesgo biológico también, por ejemplo. Y luego, sobre todo, riesgos psicosociales y ergonómicos, que son pues muchas veces los grandes olvidados. Ahora cada vez está intentando profundizar más en estos asuntos, pero claro, la presión a la que están sometidos muchos profesionales de determinados trabajos, pues luego acaba pasando factura, ansiedades, depresiones, etcétera. Sí, hablaremos luego de esos efectos psicológicos, pero es cierto que cada 2 días y medio un trabajador de la construcción muere en España. Son trabajadores, entre muchos otros, que necesitan sistemas de anclaje y de seguridad como líneas de vida. Vamos a descubrir de qué se trata. Son esenciales en los trabajos de altura. La labor de esos sistemas es evitar que haya un posible incidente o accidente de cualquier operario que suba a hacer cualquier tipo de mantenimiento en alturas, donde el operario se conecta con un mosquetón y ese mosquetón a su arnés, el arnés obligatorio para subir a cualquier altura a partir de 2,5 metros. Un operario tiene que instalarlo sin que exista un anclaje previo para hacerlo. Los primeros pasos cuando haces una instalación es meter un primer punto de anclaje. En ese punto de anclaje se pone un anticaídas. El técnico que va a hacer la instalación de la línea de vida o el sistema va atado a ese primer anclaje y el compañero es el que le va sacando cuerda o le va surtiendo de la cuerda para que él progrese y coloque el siguiente punto. Esta es la primera pieza. Esto en principio es una peana. Esta se coloca en las cubiertas metálicas. Esto la pondríamos en la cubierta. Aquí se ponen unos remaches estructurales, incluso con una junta para evitar que pase agua. Vamos, este sería la primera pieza de todo el sistema. Hace que el trabajo vertical sea seguro. Pero sin embargo tenemos unos viajes de seguro de responsabilidad civil, pero excesivamente caros, porque desde fuera, si no conoces de qué va el mundo de los aparatos, bloqueadores, etcétera, parece todo de que esto es un trapecio y te vas a caer en cualquier momento. Para evitarlo, por obligación, una revisión anual. ¿Qué ocurre? Que tú planteas el sistema, lo pones y en esa revisión anual es cuando ya lo miras y cuando dices, pues sí que fue efectivo. Un resultado que trasciende la vida laboral. Estás jugando con la vida de otras personas que se han fiado de ti, de que tú has dejado algo que aguanta. Esto no es que yo me coloco 2 chinchetas, pongo un cable y ya está. Y algo en lo que también se trabaja, y nos decía Verónica, sobre todo también es en la formación de los trabajadores, como escuchábamos también antes a Luis el bombero, para saber cómo actuar, qué hay que hacer en su trabajo. Efectivamente, ya desde el año 1995, que es cuando se promulga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se recoge que se tiene que realizar a todos los trabajadores y trabajadoras una formación teórico-práctica relacionada a su puesto de trabajo, y en cada momento que se cambie de proceso de trabajo, proceso productivo, puesto de trabajo, se manejen otro tipo de equipos de trabajo, se tiene que formar a esas personas para ello. Incluso hay convenios colectivos que regulan unas formaciones específicas, como puede ser el convenio del metal, madera, construcción, que regulan unas formaciones además muy amplias, 20 horas, presenciales, para incidir sobre todo en eso. No siempre son bien recibidas, incluso por los propios receptores, que son los trabajadores, porque dicen, Dios mío, estar 20 horas dando un curso de formación, pero realmente es en aras de mejorar y concienciar y conseguir que haya una menor accidentabilidad. Importante recalcar eso, ¿no? Que por vuestra parte, los trabajadores de los riesgos laborales, de la prevención de riesgos laborales, lo que queréis precisamente es dejar trabajar al trabajador y hacerlo de forma segura y no dificultarles, ¿no? Porque a veces nos lo tomamos así, como otro curso, otra charla de seguridad. Sí, así es. Muchas veces se nos ve porque intentamos corregir, no, esto lo estás haciendo mal, esto hay que conseguir hacerlo bien porque tenemos que poner esto, tenemos que poner esta otra medida. Hay veces que se nos ve como la persona que está ahí diciendo, pon, esto, y entonces, bueno, no siempre no somos los malos de la película, por favor. Pues otro de los colectivos que todavía no se consideran trabajo de riesgo y que luchan por ello son los funcionarios de prisiones. Saludamos a esta hora de la tarde a Cristina del Villar, ella es funcionaria. Muy buenas tardes, Cristina.
Muy buenas tardes, gracias. ¿A qué riesgos os enfrentáis cada día? Porque son varios. Sí, es verdad. Pues dentro de una prisión, como es muy evidente, hace menos de un mes hemos tenido el asesinato de una cocinera trabajadora en la prisión de Mas Enric, en Cataluña. Pues dentro de prisiones, una parte de la población penitenciaria es especialmente violenta o agresiva, y a veces esa violencia tiene su continuidad dentro de prisión. No solamente en actos tan gravísimos como el asesinato de Nuria, sino en agresiones que en los últimos años vienen estando disparadas, también en otro tipo de agresiones que son como amenazas o insultos, vejaciones, incluso acoso sexual. Es algo en lo que se convive dentro de prisión. Entonces, nosotros no entendemos cómo nuestra profesión, que tiene unos riesgos tan evidentes, pues todavía no tenemos unos protocolos ni estamos considerados como tal. Tenemos además riesgos biológicos dentro del entorno de prisión, porque convivimos con cosas como chinches o sarna o incluso... Cristina, no sé si ahora nos escucha. Igual vamos a intentar recuperar lo que es esta conexión. De momento la hemos perdido, quizás sea que en ese momento le estaban llamando. Estábamos escuchando ahora a Verónica. Se enfrentan, nos decía, a diferentes situaciones en las que finalmente no está reconocido, este caso tampoco, los funcionarios de prisiones como profesión de riesgo. Exacto, tampoco está recogido. No solo biológicos, que nos comentaba, imagino que también en este caso incluso psicológicos, ¿no? Sí, sí, mire, me dicen que ahora sí tenemos de nuevo a Cristina. Cristina, ¿nos escuchas, verdad, ahora? Sí, os escucho. Nos estabas diciendo que también os enfrentáis a otras situaciones como, por ejemplo, nos decías, sarna, chinches... Sí, tuberculosis... Nada, parece que no podemos escuchar ahora mismo a Cristina, lo hemos intentado. Nos decía Isabel además que llevan tiempo ya luchando por este objetivo, por el que se les reconozca. Claro, ellos lo que piden precisamente por estos aspectos que nos nombraba Cristina, ser reconocidos como profesión de riesgo. De momento no lo han conseguido, pero continúan luchando por ello. Y hablábamos de esos riesgos biológicos, también psicológicos, ¿no? ¿Cómo se trabajan a la hora de la prevención de riesgos ese ámbito psicológico? Pues el ámbito o la rama de prevención de riesgos psicosociales, la verdad que es más complicada, no es tan tangible como hay un hueco, pongo una barandilla, no es tan sencillo como eso, sino que se tienen que realizar unos estudios, unos análisis específicos, concretos. Ahí tiene cabida ya, y de hecho se agradece la colaboración de psicólogos, psiquiatras, porque bueno, ya no solo con los métodos de análisis que tenemos, pues muchas veces no se llega a encontrar siempre todos esos riesgos a los que están expuestos, porque tardan a ver que es algo relacionado con el trabajo. Y podemos ver trastornos alimenticios, trastornos de cualquier otro tipo que se reflejan en la vida diaria de una persona y que al final viene porque está realizando un trabajo que le genera esas situaciones de angustias, depresión, ansiedades, etcétera. De momento, a día de hoy, son varios los colectivos, nos decíamos, que siguen luchando por ese objetivo, que se les reconozca como estas profesiones de riesgo, Isabel. Y además te queríamos preguntar, Verónica, si hay alguna profesión en concreto que a la hora de estudiar esos riesgos laborales sea más complicada a nivel práctico también llevarlos a cabo. Bueno, pues sí, tenemos de todo, porque en el ámbito de prevención de riesgos laborales, antes estábamos nombrando, y de profesiones de riesgo, pero artistas, por ejemplo, los trapecistas, personal de las artes circenses, ahí, claro, ¿cómo conseguimos aplicar la prevención de riesgos laborales cuando además, si lo aplicamos, deja de existir el espectáculo? Con lo cual, en ensayos, ahí sí que se puede aplicar, sin embargo, el día de no podemos, entonces ahí la prevención desaparece, lamentablemente.